Buenas noches. Los recibimos en el primer programa del ciclo 2015 Usted Decide. Este año, los argentinos vamos nuevamente a las urnas. Esta vez para elegir presidente, gobernadores e intendentes. Sin embargo, para el votante se vuelve un tanto difícil poder encontrar un camino hacia esta elección porque hay numerosas idas y vueltas, vaivenes, marchas y contramarchas, numerosas alianzas, pases de dirigentes que hoy estaban en un partido y mañana pasan al otro, hacen que los votantes miren con cierta preocupación todo esto que está sucediendo. Mercedes no es ajena a esos avatares nacionales. Por esa razón, nosotros hemos consultado con 4 personalidades de nuestra ciudad que han hecho y hacen mucho por ella para preguntarles cómo era Mercedes y cómo la ven hoy. Los invito a compartir sus respuestas. De cuna noble y de origen remoto, es decir, no hay blasón más preciado para los hombres como para los pueblos que acreditar un lejano pasado y que pueda hundir sus raíces en el pasado más lejano. Y lo que vale para los individuos y las familias, también para los pueblos. Y Mercedes hunde sus raíces en la historia bonaerense, en su perfil épico, diría yo. ¿Por qué perfil épico? La conquista del desierto, del cual tanto se ha hablado, tiene un principio y tiene un final. La conquista del desierto es el avance, ¿no es cierto?, sobre las tierras de la Pampa bonaerense, que termina con la campaña de Roca en 1880. Termina. Pero ¿cuándo empieza? Ahí está. Principio quieren las cosas, dicen los paisanos. Y en el principio de la conquista del desierto, en el principio de la ocupación del espacio pampeano bonaerense, está la fundación de Mercedes. Ese periodo de la historia que Leopoldo Lugones llamó la Gran Guerra de la Pampa, que se inicia cuando empiezan a menudear los malones indígenas sobre las estancias de la provincia de Buenos Aires. El gobierno central, el gobernador de Buenos Aires y el Cabildo de Buenos Aires intentó, para solucionar este problema del indio, varias medidas. La evangelización fracasa, se fundan misiones jesuíticas al sur del río Salado. Interesante este dato, porque cuando uno habla de misiones jesuíticas se refiere o piensa, se traslada a las misiones guaraníticas en Misiones Corrientes y Paraguay. Sin embargo, hubo misiones jesuíticas en la provincia de Buenos Aires para evangelizar a los indómitos pampa. Ese expediente fracasa. También fracasó el expediente punitivo, salir detrás del indio, castigarlo y retornar. Es entonces que a partir de 1745 se adopta otra estrategia, una estrategia de guerra, pero guerra defensiva. Guerra al indio, pero guerra defensiva. Es decir, instalar, apoyándose en el río Salado, que va a ser la frontera natural, una serie de fuertes o fortines. Eso es lo que se decide en 1745. Y es así que nace Mercedes, como reducto fortinero. El diseño físico de Mercedes en ese momento, en 1745, es un cuadrilongo con palos a pique clavados en la tierra, ñandubay, de más o menos 100 pasos de lado,
2 ranchos y un mangrullo, y una guarnición de 30 hombres dentro, y el corral fuera. Esto es 1745. Señores, en ese año nace Mercedes. Y la primera guarnición de milicianos, ¿qué entendemos por miliciano? El vecino de la frontera, el paisano, o el agricultor, o el ganadero, pero el que está afincado en la frontera, que le toca hacer servicio de armas, una especie de servicio militar obligatorio, porque era el criterio de la época que para la defensa de los intereses particulares, la estancia, el ganado, era responsabilidad de los propios particulares y no del Estado. Es un criterio que hoy cuesta quizás aceptarlo. De modo que se forma un piquete de milicianos que se instala en el fuerte y es relevado cada 2 o 3 meses. Aquí tenemos que dar, ya dimos la fecha, 1745, y tenemos que dar el nombre propio de aquel que construyó u ordenó construir el fuerte de la Guardia de Luján. Fue el mariscal de campo o maestre de campo Juan de San Martín. De modo que en el nombre de Juan de San Martín, que no tiene parentesco con el Libertador, y en la fecha 1745 estamos presenciando los orígenes de la antigua Guardia de Luján, hoy ciudad de Mercedes. Y además estamos presenciando el primer movimiento o la primera etapa de la conquista del desierto. Bien, como estos milicianos estaban obligados a hacer un servicio militar que repudiaban y se producía la deserción, Buenos Aires, el Cabildo, ideó otro recurso. Vamos a reemplazar a los milicianos por una tropa profesional. Una tropa que se enganche, que sea voluntaria y que reciba una paga. Una tropa profesional. Las había, que eran las tropas españolas. Pero las tropas españolas no estaban en condiciones de salir de la guerra al indio con eficacia, porque le faltaba esas armas que el indio tiene, que no es solamente la boleadora o la lanza, sino que es el olfato, el instinto, la capacidad de resistencia a la pampa, y todos esos atributos, fortaleza, instinto, olfato, resistencia, la tenía el criollo. De modo que vamos a organizar una tropa profesional a la española, pero con criollos. Y así nace este cuerpo maravilloso que se llamó Blandengues de la Frontera. Se creó en el año 1752. En total fueron ese año 3 escuadrones o compañías, que no se crearon el mismo día. La primera compañía o escuadrón se creó el 16 de abril de 1752. Se la llamó Valerosa y su jefe fue un vecino de la frontera de Luján, un vecino de estos pagos, que se llamó José de Zárate, cuyo padre tenía tierras y propiedades en lo que es hoy la ciudad de Zárate, sobre Paraná de las Palmas. Bien, José de Zárate con sus blandengues llegó a este punto, a la Guardia de Luján, reemplazó al piquete de milicianos y desde entonces quedaron los blandengues. De modo que queda claro que los orígenes de Mercedes fueron de profesión y servicio militar, que los orígenes de Mercedes fueron castrenses. Esa tradición castrense se prolongó, por ejemplo, con la instalación del Distrito Militar 16. Esa tradición castrense se prolongó en el tiempo con la instalación del Regimiento 6 de Infantería, por ejemplo. Nada de eso ha quedado. No tenemos ni Distrito Militar 16 ni Regimiento 6 de Infantería, que fue trasladado a La Pampa. Podríamos decir que esa tradición hoy se continúa, se prolonga con Gendarmería, la escuela de gendarmes que está aquí en Mercedes. Y está muy bien que así sea, porque los gendarmes, en tanto son cuidadores de la frontera, se representan como, o reconocen como su propio embrión a los blandengues. Y es ahí donde puede cerrarse el círculo. ¿Hay valores históricos fuertes o culturales que perduran hoy en Mercedes?
Dentro del partido de Mercedes tenemos sí la Cruz de Palo, que memora el último malón que se produjo sobre Mercedes, entonces Guardia Luján, en el año 1823. Fue un periodo incierto y terrible para la frontera, el que va entre el año 1820 y 1825. En el año 23 cayó el malón sobre la Guardia Luján. Memorando ese infausto suceso, se levantó una Cruz de Palo a mediados del siglo XIX, que todos conocemos, creo, pero en realidad ahí no fue el sitio de Malón. El sitio de Malón fue mucho más al oeste, en lo que es hoy la laguna del Moyano, de modo que dentro del partido Mercedes estrictamente, o dentro del casco urbano de Mercedes estrictamente, no hay referencias históricas que tengan que ver con este pasado remoto de Mercedes. Pasado de milicianos, un pasado de blandengues, un pasado de lanza y bola perdida, un pasado de chivateo aterrador del India. ¿Y qué le pasó entonces a Mercedes? Otras preocupaciones. La política tiene exigencias y urgencias, y quiero creer que esas urgencias son como el árbol que tapa el bosque. Pero todos los pueblos tienen urgencias y necesidades inmediatas, atendidas por los políticos de turno. Y sin embargo vemos que otras ciudades tienen sus recordatorios históricos. Por ejemplo, Monte tiene el rancho de Juan Manuel de Rosas instalado en la plaza central de Monte. Otros tienen, como Chascomún, una réplica del fuerte, y el que no tiene un mangrullo tiene algo parecido. En Mercedes nada, absolutamente. Y Mercedes no está solamente para ser capital nacional de la torta frita. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad, revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261 o llámenos al 023 24 43 30 11. También estamos en Facebook. Vitagraph SH. Vitagraph. 90 años en el rubro son la diferencia. La Estercita de Tomás Jofré, casa de té, picadas artesanales, restaurante, especialidad de la casa, super canelones caseros. Reservas al 011 15 67 18 33 12. La Estercita, tu lugar de encuentro en Tomás Jofré. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Mercedes. 142 años al servicio de la comunidad. Visita nuestro sitio web www.sositalianamercedes.org.ar o seguinos en Facebook Sositaliana Mercedes. La Casona de Tomás Jofré. Especialidades en pastas y parrillas, lechones y costillares al asador. Los esperamos de lunes a domingos al mediodía y los viernes y sábados también por la noche. La Casona de Tomás Jofré. Salida Ruta 5, kilómetro 91, Mercedes, provincia de Buenos Aires. Reservas de 10 a 20 al 023 24 15 41 45 45 o al 023 24 43 26 75. Atelier de Pilar Izquierdo. Modelos exclusivos y diseños propios de alta costura para novias, fiestas y 15 años. Calle 35, número 681. Teléfono
011 1521 55 79 75. Pilar Izquierdo, Madrid, Buenos Aires, Mercedes. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Mercedes. Calle 23, número 698, teléfono 429-101. Salón de Peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 42 51 67. Cumelén, Centro de Actividades Acuáticas. Natación para todas las edades. Bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Descuentos a jubilados. Nuestro centro cuenta con personal altamente especializado en aquagym, rehabilitación, embarazadas y bebés. Clases individuales y grupales en un clima cálido y seguro. Cumelén, calle 28, número 1124, entre 45 y 47. Teléfono 02324 15 474 738. Florería Chico, más de un siglo junto a los mercedinos. Ramos y tocados en flores naturales. Visítenos en calle 27, número 290. Teléfono 02324 42 23 94. Florería Chico, trayectoria y buen gusto. En el segundo bloque del programa de hoy vamos a compartir 3 testimonios de personalidades del quehacer mercedino. Una de ellas, lamentablemente, nos ha dejado la semana pasada. Me refiero al señor Obdulio Laplaca, a quien dedicamos este programa. Esta fue la última nota que dio y nosotros queremos agradecerle a su familia que nos ha permitido poder poner este testimonio para la consideración de todos ustedes y que les sirva también a muchos jóvenes políticos de ejemplo de una trayectoria de vida. Los invito a compartirlo. Mercedes era una ciudad muy linda para su época, ¿no es cierto? Digo yo una cosa, era linda y era muy grata por la edad, ¿entiendes? Una cosa que uno vivía jugando al fútbol, corriendo en bicicleta, andando, bueno, así pasaba el día, ¿no? Pero muy linda, muy linda. Era muy segura. Dormíamos con las puertas abiertas nosotros. Así que mire, si era segura, ¿no? Bueno, la política yo inicié de cero, de joven. Imagínense, yo tenía 17 años, 16 años y ya me interesaba la política. Ya me había adherido a los radicales y
recuerdo que en su momento había una cierta comprensión entre los políticos. Acá en Mercedes principalmente, porque éramos una ciudad más culta, tenía una avanzada, tenía los tribunales, que los tribunales fueron una avanzada para Mercedes. Yo en el año 46 estaba con los radicales de la Junta Renovadora. Yo conozco a Giosio en el 42 más o menos. No, miento. En el 40. En el 40 más o menos. Y bueno, tuvimos muy buena relación con Giosio. Y llegamos a un fin buenísimo, ¿no? Lo hicimos amigos. Él se comportó conmigo muy bien siempre. Supo hacer la distancia en el momento indicado, ¿me entiendes? Porque yo me fui a Paraná primero. Tuve casi 5 años ya, 4 años y pico. Y eso lo adistancié un poco, pero no en la política, porque en la política hacíamos las reuniones lo mismo nosotros. Y bueno, lo llevamos bien un tiempo largo. Después tuvimos una diferencia política con los adulones de siempre que hay dentro de los partidos políticos. Siempre hay adulones. Y bueno, fuimos progresando tiempo al tiempo, lo fuimos tomando el tiempo necesario, hasta que realmente lo conocimos nosotros, que era una política desinteresada. Nosotros no teníamos una ambición política para hacer plata ni para nada de eso. Teníamos para luchar por el partido político. Luchábamos por el peronismo. Bueno, seguimos así un tiempo y después ya, bueno, era momento de decidir las cosas y había que trabajarla, había que trabajar. Bueno, nosotros trabajadores hemos sido siempre. Pero cuando lo tocó actuar, actuábamos de verdad. Era un movimiento atrás de otro. ¿Me entiendes? Nosotros decíamos, a hoy, a mañana. Y eso lo llevó a la comprensión entre nosotros, el grupito que estábamos metidos en política. Bueno, no sé cómo hemos actuado después porque ya era por inercia, ¿no? Lo llevábamos, en la sangre ya lo llevábamos.
¿Cómo era el Consejo Deliberante cuando usted fue presidente? ¿Cómo se trabajaba allí? Muy bien se trabajaba. 6 años yo fui presidente del Consejo Deliberante, hasta que fuimos mayoría. Después ya pasamos al frente, ¿no? Ocupábamos el lugar que nos correspondía a nosotros. Eso es lo que teníamos. Teníamos nobleza, éramos nobles, porque yo tuve muchos encontronazos así, como dicen los criollos, ¿no? Y sin embargo, he salido de todas bien. Tuve más problemas con mis amigos que no con mis enemigos. Que eso es una gran cosa dentro de la política, andar bien con todo el mundo. Pedro, ¿cómo era Mercedes hace años? Bueno, era un poco, diríamos, diferente a lo que es hoy, porque han ido cambiando mucho las circunstancias. Pero indudablemente teníamos una vida pueblerina, si le podemos llamar así, muy intensa. Es decir, la relación que teníamos entre la gente, los vecinos y demás, era algo que hoy no es tan habitual. Qué sé yo, uno tenía esas tertulias por las noches, incluso veíamos muchas casas de la ciudad que tenían fijo un banco donde por la noche tomaban mate, la gente se sentaba, conversaba con sus amigos, sus vecinos. Era diferente la vida de relación. Obviamente todo ha ido cambiando y obviamente Mercedes ha crecido. Todos esos factores, incluso el ingreso de gente no tan de la ciudad, también hace cambiar, ¿no es cierto? Es decir, nosotros como ciudad no nos podemos comparar aún hace unos años con lo que era hace unos años Buenos Aires. Siempre había una diferencia, y esa diferencia era evidente, que en ciudades del interior como es Mercedes había una vida familiar, una vida de amistad, que a veces hoy no la podemos usar o brindar. Es indudable que el medio de transporte más eficaz de aquella época, no había ómnibus ni colectivos, y justamente la zona donde nosotros vivimos, donde vivo yo, digamos, con mi esposa, es una zona cercana a los 2 ferrocarriles tradicionales de Mercedes, 2 de los 3, el ferrocarril Sarmiento y el San Martín, y había una afluencia de, digamos, de circulación ferroviaria muy intensa. Y Mercedes en ese momento era un centro muy importante dentro de la ciudad. Eso significaba que venían mucha gente a realizar trámites. Es decir, después la ampliación ha hecho que otras ciudades tengan alguna de las dependencias que hoy nosotros seguimos teniendo. Supongan, por ejemplo, tribunales. Mercedes tenía una cantidad de hoteles alrededor de la zona ferroviaria importantísima. Recuerdo, por ejemplo, 29 y 10, 27 y 10 había 3 hoteles, en 27, perdón, y 12, 3 hoteles, 27 y 10 había 1, había 2 hoteles y un lugar también de residencia en 25 y 12, con un hotel ya conocido y visitado por muchas personas importantes de nuestro país. Habían estado pernoctando en el Hotel Nogués, sí, que luego se llamó Roca, ¿no es cierto? El Hotel Nogués ahí fue muy importante. Es decir, había una cosa realmente rara, si uno hoy lo mira, ¿por qué tantos hoteles? Pero evidentemente era la consecuencia de la afluencia de vecinos de otras ciudades que nos
acompañaban o que venían a hacer gestiones. Yo tengo muy presente, como integrante de Rotary, que el Rotary se funda justamente a través del Rotary Club de Chacabuco, porque un vecino de Chacabuco visitaba Mercedes todas las semanas por diligencias en tribunales. Y eso conectados con otros abogados, el doctor Tamaño, el doctor Gutiérrez y demás, fueron los gestores de la creación del Rotary Club de Mercedes. En primer lugar, yo sí estuve en la función pública, pero en una época no bien política. En un momento, en el año 70, estuve yo hasta el año 73. Bueno, había muchas cosas diferentes. La política para muchos era como una forma de servir a la ciudad. El ser concejal, por ejemplo, era una carga pública. No cobraban nada. Era d'onore. Sí, se trabajaba justamente por la ciudad. Y obviamente siempre la rivalidad política existió y obviamente existe hoy, ¿no es cierto? No sé si con la agresividad que por ahí hoy la vemos, pero Mercedes tenía sus partidos tradicionales de aquel momento y obviamente yo me acuerdo desde el año 41, que es que resido aquí en esta zona, que era muy chico, y me voy acordando de todos los gobiernos políticos que se fueron sucediendo y de entre los cuales hubo muchos gobiernos si bien eran civiles, pero en épocas de gobiernos militares. Sí, exactamente. Sí, yo fui secretario de Gobierno y Hacienda en la Municipalidad de Mercedes, en la Intendencia del señor Alfredo Bari. Bueno, desde el punto de vista cultural, Mercedes creo que siempre fue un baluarte, ¿no? Siempre fue un baluarte. Yo viví épocas con personalidades muy importantes en el orden no solo local, sino regional y nacional. Hoy también creo que la cultura está bien fomentada y hay representantes importantes, pero en aquel momento había personajes extraordinarios y periodistas, ya que tú estás en ese ramo, periodistas muy conocidos y consagrados, muy dedicados, gente, digamos, por ejemplo, el arquitecto Juan Marín fue político e intendente elegido y era un hombre de la ciudad, era un hombre que vivió, él es el autor, no sé si lo tienes presente, del monumento a San Martín, está en la Plaza San Martín, un hombre que se brindó ampliamente por la ciudad y era un poeta además, poeta, vicerrector del Colegio Nacional. Sí, me acuerdo de él porque de alguna manera estuve vinculado porque fui alumno de él y era una admiración que uno tenía para un personaje que tanto se brindaba por su ciudad. Pero mucha gente, sí. Y yo creo que hay un problema que es general en el país, ¿no es cierto? Esa tranquilidad que uno tenía, ese disfrutar a veces de las noches placenteras, ese contacto que uno tiene con los amigos, los vecinos y demás, hoy no es tan fácil de hacerlo. Yo creo que eso es algo que nos está faltando, que es consecuencia un poco de algunos desvíos que ha habido, no sé si esa es la palabra justa, que sufrimos todos los argentinos. Realmente la inseguridad es muy seria, ¿no? Mercedes siempre tuvo, para decir que lo que le puede faltar es un movimiento industrial, porque el sector administrativo siempre fue muy importante en Mercedes. Mercedes tuvo cosas que primero estuvieron en Mercedes antes que cualquier otro lugar de la provincia. O sea que fue un lugar de avanzada dentro de los avances, de las cosas importantes. Y yo creo que toda esa parte administrativa que sigue estando,
hace falta ahora un desarrollo, diría yo, industrial, que lo tuvo en su momento, pero hoy lo veo un poco más detenido. Es decir, hace falta una actividad económica que uno le pueda brindar mayor trabajo y mejor bienestar para toda la población, ¿no es cierto? ¿En qué año llegó a Mercedes, Américo? Llegué en el 66. ¿Y qué encontró? Encontré una ciudad fabulosa y ni hablar de sus habitantes, ¿no? Nosotros vinimos de pasada, o sea, yo vine de pasada, tenía a mi hermano aquí y quedaste, mirá que está bueno. Señorina, mi señora, daba por Misiones, con Walter y Nieves del Carmen, o Camusti, como la conocen los mercedinos, chiquititos. Entonces le dije, mirá, tengo que ir a ver qué dice mi mujer. Nosotros, la intención nuestra no es venir acá a Mercedes. Incluso yo había comprado un terreno en Florencio Varela. Y bueno, me voy a Misiones y estamos de acuerdo con mi señora y acá estamos hace ya prácticamente medio siglo. ¿Cómo era Mercedes en esa época? Bueno, Mercedes era bárbaro. Yo siempre digo que en estos prácticamente 50 años nosotros que vinimos de afuera le hemos torcido el camino, ¿no? Con un corazón terrible. Y me consiguen de donde yo comencé a trabajar en la Gráfica Oeste, de los señores Raposeira y Vita, y en 48 horas tenía todo lo que puede haber en una vivienda, porque había conseguido una casa en la antigua Quinta Martino, hoy el barrio Autoconstrucción. Y bueno, y así nos instalamos. Bueno, era muy distinto, era Mercedes. Era un pueblo, perdón, no quiero ser a lo mejor de que me conozcan recién, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, anduvimos en muchos pueblos, en muchas ciudades grandes, y Mercedes era una ciudad, un pueblo de campo, era el sistema de vida que había en Mercedes hace 50 años. Pero la generosidad de la gente fue estupenda, por lo menos para conmigo. Pero después fui conociendo gente, ¿no es cierto? Y observé que para todo el mundo era exactamente igual. O sea que en ese sentido no solamente tiene una catedral Mercedes y varias iglesias, sino que se desprende de corazón las cosas que hace. Desde que yo estoy acá, por lo menos, ¿no? Porque hoy sigue siendo igual. Son muy grandes los cambios, Susana. Yo comencé a trabajar en la Gráfica Oeste porque Vita me invita a hacer trabajos que acá hacían falta. Es decir, hacer conocer a las instituciones. Y bueno, tenía mi doble trabajo de gráfico y periodista, entonces no me faltaba mucho para hacer lo que Vita lo quería y así comenzamos a sacar diversas revistas. Yo creo que no hubo una institución que no le hiciéramos una revista, y ahí es donde conocí yo a Mercedes mucho más en profundidad, la historia y aquel presente de hace prácticamente 50 años, ¿no es cierto? Bueno, hoy creo que no existe más la política, hoy existe el político. O sea, yo quiero presentarme a ser intendente y me presento, y me prendo con un candidato a gobernador, o un candidato a presidente, porque hay tantos candidatos a gobernador y a presidente que cualquiera se puede prender. Acá en Mercedes tenemos nomás la prueba de todo eso. Y era muy distinto, totalmente distinto. Estaba el justicialismo, con el doctor Giosio a la cabeza, por supuesto, los radicales,
Y el socialismo, no había otra cosa. Antiguamente eran esos los partidos políticos, digamos, de mayor envergadura, ¿no? Y bueno, peronista al fin, yo también trabajé con el peronismo, ¿no es cierto? Desde chiquito. ¿Pero había más convivencia entre los partidos de la que hay ahora? Dentro de la comunidad sí, mucho más convivencia. Ahora, en lo político propiamente, cada cual defendía lo suyo, obvio. Pero había convivencia. Nosotros con Giosio, con Perico La Placa, con Méndez, hemos andado y hemos estado junto con Radicales Maya, de las diferencias claras que existía entre el radicalismo y el peronismo, ¿no es cierto? Nadie lo puede discutir. Y el socialismo un poco más atrás, por allá, un poquito, digamos, los demócratas o los conservadores, como se les decía comúnmente, ¿no? ¿Y usted advierte que hoy hay más separación? Yo diría que sí. Y si no, fijémonos en el justicialismo. ¿Cuántos candidatos hay ya a la vista? Debe haber como 3 o 4 candidatos. En este momento. Y en aquella época no era así. En el radicalismo, lamentablemente, en Mercedes, como en otras partes, el radicalismo prácticamente ha desaparecido, no existe. Muchos dicen, pero ¿cómo puede ser un radical con un conservador? Y porque es político el hombre y quiere estar presente. Pero el radicalismo no existe más. En ninguna parte del país existe. Podría ser en Mendoza, que se mantiene la Unión Cívica Radical, pero en el resto no. Y bueno, y eso no existía cuando yo vine. No. El Comité Radical, bueno, aquí hemos hablado más de una vez con Portesi. Cuando yo ingreso al Diario El Oeste, después que se terminaba la edición, el segundo comité radical era el Diario El Oeste, y ahí conocí muchísima gente, por supuesto, ¿no? Entre ellos, muy buenos dirigentes, los Justo Berrondo, a la cabeza Teobaldo, obviamente, ¿no? Pero eso no se ve hoy, lamentablemente no se ve. Hoy sale a la calle Juan de los Palotes, pegó unos carteles, puso un pasacalle y ya es candidato a intendente. Fácil. ¿Qué significa Mercedes para usted? Mi vida. Y yo lo mejor, por supuesto, como mercedino, deseo siempre lo mejor. Desde gobernantes que se brinden totalmente y sin intereses particulares, sino porque primen por sobre todas las cosas los intereses ciudadanos. Es decir, que luchen y actúen por las cosas que nosotros necesitamos. El progreso real para nuestra ciudad, yo creo que eso es un anhelo que seguramente tenemos todos los mercedinos, ¿no es cierto? El ver a esta ciudad floreciente. Es bueno, yo en mi negocio a veces veo gente que viene de Buenos Aires, que tiene su quinta acá, su residencia de fin de semana, y se sienten muy contentos, orgullosos de estar acá en Mercedes porque la ven de alguna manera diferente a lo que pueda ser el contacto que ellos tienen con la gente. Nosotros acá a veces transformamos a los ciudadanos de la capital y alrededores porque lo hacemos más conversadores, somos eminentemente mucho más relacionados y la atención y demás es un factor que ellos advierten que podemos estar brindando los mercedinos. Y me gustaría que hubiera un bien general, porque Mercedes tiene un problema. Mercedes tiene el problema de la diferencia de clase, de gente. ¿Entienden? Y
Yo no sé a dónde lo va a llevar esto, ¿no? Porque uno en política nunca sabe lo que se va a dar. Exacto, nunca sabe. Y yo creo que esto puede terminar bien, a lo mejor. Pero, no sé hasta dónde vamos a ir. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.